Libertad de Cristo en su captura, pasión y muerte. Quien pudo arrojar a todos al suelo con sola su palabra, fácilmente hubiera podido hacerlo con tal fuerza que ninguno volviera a levantarse jamás. Me parece que esto no lo duda nadie. Cristo, sin embargo, los tiró al suelo para que supieran que nada podrían sobre él si él no quisiera libremente padecer. Y así permitió que se levantaran para seguir haciendo lo que él deseaba padecer. Al levantarse les preguntó por segunda vez: ¿A quién buscáis? Y ellos respondieron: a Jesús Nazareno. Tan atemorizados contestaron que parece estaban fuera de su sano juicio. En efecto, podían haber sabido que no encontrarían a nadie, y en aquel lugar y en aquella hora de la noche, que no fuese discípulo de Cristo o amigo suyo. Y lo último que haría tal persona sería darles una pista para encontrar a Cristo. Ellos, por su parte, en lugar de mantener secreto el propósito de su búsqueda, descubren todo el meollo del asunto al encontrarse con alguien que ni saben quién es ni por qué les interroga. Tan pronto preguntó: ¿a quién buscáis? Respondieron: a Jesús Nazareno. Contestó Cristo Jesús: ya os he dicho que yo soy. Ahora bien, si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Es decir, si me buscáis a mí, ¿por qué no me arrestáis de golpe? Ya que yo mismo me he acercado a vosotros y os he dicho quién soy. Y la razón es que sois tan incapaces de prenderme contra mi voluntad que ni siquiera podéis permanecer de pie mientras os hablo, como acabáis de comprobar al caeros. Por si acaso lo habéis olvidado, os vuelvo a repetir que yo soy Jesús de Nazaret. Si a mí me buscáis, dejad que estos se vayan. Que estas últimas palabras de Cristo no eran un simple ruego es algo que me parece Cristo dejó muy claro al arrojar a todos al suelo. Ocurre a veces que quienes planean una villanía no quedan contentos con la simple acción criminal, sino que con depravado desenfreno añaden algunos adornos, por llamarlos de algún modo, del todo innecesarios para su propósito criminal. Hay incluso algunos ministros del mal tan absurda y perversamente cumplidores que, para evitar el riesgo de omitir alguna obra mala a ellos confiada, añaden algo extra de su propia parte por si acaso. A ambos se refiere Cristo: si a mí me buscáis, dejad marchar a estos. Si los sumos sacerdotes, escribas, fariseos y ancianos del pueblo desean ávidamente calmar su sed con mi sangre, prestad atención y mirad. Cuando me buscabais, salí a vuestro encuentro. Ni siquiera me conocíais y me entregué a vosotros. Mientras estabais postrados en el suelo, yo seguía junto a vosotros, y ahora que os levantáis, sigo en pie dispuesto a ser capturado. Soy yo mismo quien me entrego a vosotros, cosa que el traidor no pudo conseguir, para que ni vosotros ni mis discípulos piensen que su sangre deba ser añadida a la mía, como si acaso no fuera suficiente crimen matarme a mí. Si a mí me buscáis, dejad ir a estos. Mandó que dejaran en paz a los discípulos y aún les forzó a hacerlo. Salvados gracias a la fuga, anuló todos sus esfuerzos por capturarlos. Todo esto lo había anunciado ya de antemano y mandó: dejad ir a estos, para que se cumplieran aquellas otras palabras: no he perdido ninguno de los que me has confiado. Estas palabras que menciona el evangelista son las mismas que había dirigido Cristo a su Padre aquella noche en la cena: Padre Santo, guarda en tu nombre a estos que tú me has confiado. Y después: he guardado a los que me diste y ninguno se ha perdido, sino el hijo de la perdición, para que se cumpla la Escritura. Al predecir que los discípulos se salvarían cuando él fuese arrestado, se declara a Cristo ser su guardián y custodio. Así lo recuerda el evangelista a sus lectores, para que entiendan que aunque dijera a la turba que los dejasen marchar, ya había él mismo abierto una vía para que huyeran. El final desgraciado de Judas se predice en el Salmo 108, donde en forma de oración se lee: sean cortos sus días y otro reciba su ministerio. Se dijo esto de Judas traidor mucho antes de su traición, pero dudo que, aparte del salmista, conociera a alguien que estas palabras eran una predicción precisamente sobre Judas, hasta que Cristo lo mostró con claridad y los hechos confirmaron las palabras. No hay que olvidar que ni los mismos profetas veían todo lo predicho por otros, porque el espíritu de profecía se da a la medida, es personal, y además me parece que nadie entiende el sentido de todas las frases de la Sagrada Escritura, de tal modo que nada quede ya en ellas de misterio escondido, todavía ignorado, bien sea sobre los tiempos del Anticristo o sobre el juicio final por Cristo.
y permanecerán ocultos hasta que venga de nuevo Elías para explicarlos. Puedo de este modo aplicar a la Sagrada Escritura aquella exclamación del apóstol sobre la sabiduría de Dios, pues es en la Escritura donde ha ocultado Dios el vasto cúmulo de su sabiduría. Oh profundidad de los tesoros de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán incomprensibles son sus juicios, cuán inescrutables son sus caminos. En nuestros días, sin embargo, primero en un sitio, luego en otro, surgen día tras día, casi como avispas y abejorros, individuos que se glorían de ser autodidactas, como dice San Jerónimo, y que sin la ayuda de los comentarios de los antiguos doctores encuentran muy accesibles, abiertos y claros todos aquellos pasajes que los antiguos padres confesaron habían encontrado dificilísimos. Y los padres fueron autores de no menor ingenio ni inferior formación doctrinal, infatigables en el estudio, y por lo que se refiere a ese espíritu o carisma que estos autores modernos tienen tan a menudo en sus labios como tan rara vez en sus corazones, también los padres les superaron no menos que en la santidad de sus vidas. Ocurre en nuestros días que estos autores nuevos que súbitamente han florecido de la tierra como teólogos y que quieren presentarse como quien lo sabe todo, no solo están en desacuerdo con aquellos autores de vida tan santa sobre el significado de la Escritura, sino que ni siquiera perseveran unánimes en los grandes dogmas de la fe cristiana. Uno cualquiera entre ellos, el que sea, pretendiendo tener la verdad, conquista a los demás y a su vez es conquistado por ellos. Todos se asemejan en su oposición a la fe católica, y son todos también iguales en ser así vencidos. El que habita en los cielos se ríe de sus intentos, inútiles e impíos, y a él suplico yo, para que no se ría de ellos de tal guisa que los desdeñe en su ruina eterna, sino para que les conceda la gracia salvadora del arrepentimiento, y así estos hijos pródigos que durante tanto tiempo han andado descarriados en el exilio, vuelvan sus pasos al seno de su madre la Iglesia. De esta manera, unidos todos en la verdadera fe de Cristo y en la caridad de sus miembros, podamos obtener la gloria de Cristo, nuestra cabeza, gloria que nadie, por mucho que se engañe, puede esperar alcanzar fuera del cuerpo de Cristo y de la verdadera fe.